Carolina Amoroso en Caracas, en Venezuela, por el día de votación que promete tener una altísima participación. Por lo menos eso es lo que se viene diciendo de los días previos. Carolina, allí te vemos, sé que también estás esperando por un testimonio. Sí, estoy esperando por la palabra en exclusiva para medios internacionales de María Corina Machado, la principal líder opositora de este país. Estamos a minutos de comenzar una charla con ella que, te repito, es en exclusiva y entendemos es la única charla que hasta ahora ha sido pautada antes del cierre de los comicios, obviamente con las limitaciones por las normas vigentes y lo que te mencionaba anteriormente, la imposibilidad de hacer referencia a tendencia alguna, pero sí vamos a conversar con ella sobre lo que ha sido la enorme movilización de gente a lo largo y a lo ancho de Venezuela en el contexto de estas elecciones. Estamos realmente a segundos de que converse con nosotros María Corina Machado aquí en la sede, en el comando de campaña de la oposición, de la plataforma unitaria. Obviamente, recordemos que María Corina Machado ha respaldado a Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor, pero sin dudas María Corina Machado se ha convertido en una de las líderes políticas más relevantes de Venezuela en las últimas décadas. Claro, eso quería preguntarte. ¿Por qué? Que ha sido abiertamente... ¿Por qué ella es tan importante? ¿Por qué se ha convertido en el líder de la oposición? Y sobre todo, ¿por qué fue inhabilitada para ejercer cargos públicos? ¿Cómo viene todo ese derrotero? Bueno, ese derrotero viene de tiempos, te diría, hay que irse muy atrás, incluso a los picos de popularidad de Hugo Chávez Frías para entender el rol que ha tenido María Corina Machado cuando, por ejemplo, se enfrentaba en la asamblea un muy popular Hugo Chávez y le decía que expropiar es robar. María Corina Machado no es una opositora nueva, digamos, es una opositora de la primera hora. Ya está con nosotros, adelante. Adelante, María Corina. ¿Cómo estás? Estamos Bien. en vivo para TN La Argentina. Wow. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Entendemos que somos el único medio internacional que ha tenido acceso, así que gracias especialmente al equipo de la campaña. ¿Cómo se está viviendo esta jornada, María Corina? Esto es muy emocionante. Créanme que se va a escribir mucho sobre este día en el futuro. No solamente por lo que representa para la historia de Venezuela y para cada uno de los venezolanos, también para el resto de la región. Estamos enfrentando un sistema que ha provocado mucho dolor, mucha destrucción, pero también desestabilización en política, criminal, en todo el hemisferio. ¿Qué se está observando en el día de hoy? He escuchado hablar mucho de un término que ustedes llaman Operación Morrocoy, que es el proceso de dilatar todo el derrotero electoral para los votantes. ¿Están viendo esto? ¿Es significativo o no? Empezó siendo un poco más significativo en la mañana, además concentrado en algunos centros donde históricamente ha habido un alto voto opositor. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento, yo vengo de la sala de procesamiento de data, es impresionante en términos del nivel de participación. Yo creo que esta puede terminar siendo la elección con la mayor votación en los últimos 30 años. ¿Y cree que van a ser confiables los resultados del Consejo Nacional Electoral? Creo que los testigos, los ciudadanos, van a hacer valer la verdad. ¿Cuántos testigos tienen desplegados a lo largo y a lo ancho de Venezuela? Nosotros tenemos una plataforma que se llama 600K, que incluye propiamente los testigos, son los que acredita el Consejo Nacional Electoral, pero adicionalmente tenemos jefes de mesa, monitores, radares, capitanes, personal de logística, personal de seguridad, personal de movilización, gente que está trabajando en call centers. Todo el mundo es voluntario. Tenemos además los llamados comanditos, que son organizaciones ciudadanas que espontáneamente se crearon, donde hay 10 o más personas y tenemos 66.000 comanditos. Es decir, por allí solamente hay unos 660.000 venezolanos como mínimo. Entonces yo te estoy hablando que hay fácilmente más de 1 millón de personas con tareas específicas asignadas para el día de hoy. Hoy más temprano en su centro de votación le preguntaba a Edmundo por las declaraciones de Nicolás Maduro en relación a la posibilidad de un baño de sangre o incluso hizo referencia a una guerra civil fratricida en caso de que hubiera una derrota para el oficialismo. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? Para que haya una guerra tiene que haber enemigos. Y los venezolanos estamos hoy unidos en un anhelo de vivir con dignidad, en libertad
y con nuestros hijos de vuelta en casa. Ustedes lo vieron hoy. Los venezolanos estábamos hoy celebrando porque ha sido un camino muy duro, donde hemos tenido caídas, pérdidas enormes. Tenemos gente muy querida que está presa, expulsada del país, una cuarta parte del país, de la sociedad venezolana fuera. Y hoy sentimos que el momento del reencuentro está muy cerca. ¿Qué pasaría, María Corina, si no hay resultados que ustedes entiendan sean fidedignos o se correspondan, me refiero a los resultados oficiales, se correspondan con lo que expresó el pueblo venezolano hoy en las urnas? Nosotros tenemos ciudadanos preparados, acreditados, para asegurarse que se cuenten los votos, que se obtienen las actas, y nosotros vamos a recoger y procesar todas las actas. Tendremos los resultados. ¿Ha habido amedrentamiento en algunos puntos de Venezuela o incluso de Caracas o la Gran Caracas? Mira, en las últimas horas ha habido muchísimo amedrentamiento a los jefes de los comandos, los directores de los comandos en los estados. Patrullas de la policía política en sus propias casas han allanado algunas sedes. Es decir, la represión se incrementó en estos últimos días. Hoy, afortunadamente, los actos de violencia y los incidentes donde hubo violencia fuerte fueron muy escasos. Hace unos meses la entrevistaba y le preguntaba si usted temía por su vida, por lo que ha sido toda esta campaña y lo que ha significado. Todavía no estaba oficializada la candidatura de Edmundo González Urrutia. Usted me contestó que sí, y que muchos en Venezuela temen por su integridad física. ¿Tiene hoy usted más temor? Yo hoy estoy feliz. Yo hoy estoy orgullosa de ser venezolana. Lo que no significa que no entienda perfectamente lo que estamos enfrentando y la responsabilidad que tenemos. Yo creo que al final, si algo ha ocurrido para que esto que hemos visto sea posible hoy, es que la gente superó el miedo, derrotó el miedo. Y al sabernos que somos una enorme mayoría, que nos cuidamos y nos protegemos unos a otros, pues pasan las cosas que están pasando hoy. Entiendo que conversó con el presidente Javier Milei. ¿Nos puede dar un poquito más de detalles sobre esa conversación? Bueno, en primer lugar le di las gracias a él y a todos ustedes, los argentinos, por haber acogido a 6 personas que quiero mucho, que me hacen mucha falta, que son gente buena, competentísima, honesta, y que deberían estar aquí con nosotros, trabajando y organizando todo hoy. Y le di las gracias, además, por sus posiciones siempre firmes en defensa de la libertad. Y le dije que esperaba recibirlo muy pronto aquí, en Venezuela. Recién estaba conversando con mi compañera en el piso, Mariana Cebulín, y ella me preguntaba sobre su historia como opositora. Y yo decía, María Corina Machado no es una opositora reciente. Quizás una de las secuencias más conocidas suyas sea cuando enfrentó a Hugo Chávez Frías y le dijo que expropiar era robar y que le dijera la verdad a las madres venezolanas, ¿no? En aquel intercambio que tuvieron. ¿Cuál ha sido el costo personal más alto de ser una opositora de la primera hora del chavismo? Bueno, primero, a nivel personal, la separación de mis hijos. El haber tenido que tomar una decisión de que yo no podía seguir haciendo mi trabajo con mis hijos en Venezuela, porque los exponía. Y fue una decisión muy, muy difícil. Tengo 10 años con prohibición de salida del país, los veo muy poquito. Pero adicionalmente a eso, emprendieron una campaña brutal de desmoralización, de ataque al honor, que ese duele más que el ataque físico, ¿no? ¿Qué le dicen sus hijos ahora? Cuentan los días, cuentan los días. Anoche hablaba con ellos, porque obviamente querían venir y al final decidimos que mejor no. Y bueno, lloramos los 4, pero de alegría. ¿Tiene confianza de que este es un principio de fin de era? Este ciclo ya se cerró. Venezuela ya cerró este capítulo. Empieza una nueva era. Hoy se está refrendando de alguna manera, pero ese ciclo ya se cerró. ¿Cuál es el rol? Sí, por supuesto.
Ok, estamos en vivo. No se preocupe, no se preocupe. Han sido días largos y ha sido una jornada larga. Quería preguntarle cuál es el rol de la comunidad internacional en este contexto donde, bueno, hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días en Venezuela. Sí, es natural que haya, porque existen los precedentes de lo que este sistema ha hecho en el pasado. Yo creo que es muy importante, porque al final el caso de Venezuela y el desenlace de lo que ocurre en Venezuela no se limita dentro de nuestras fronteras. Venezuela para mí es la prioridad absoluta que tiene en política exterior cualquier país del hemisferio. Venezuela no solamente ha habido una migración que es más grande que la de Siria, que la de Ucrania, que está generando una enorme presión en muchos países, pero además desde Venezuela operan y se promueven organizaciones criminales como el Tren de Aragua y otras que ya están operando del norte a sur en el continente. Las relaciones obvias y cada vez más profundas con Putin, con Irán. Y por otra parte, si logramos ir hacia una transición ordenada, esto implicaría que vamos a desmontar no solamente estructuras autoritarias y represivas, sino que vamos a poder aprovechar todo el potencial energético que tiene nuestro país. Y esa migración ya no solo se iría aumentando, sino que muchos regresarían. Hoy Edmundo hacía referencia al rol de las Fuerzas Armadas en este contexto. ¿Cuál es su mensaje para las Fuerzas Armadas de Venezuela? Mira, los ciudadanos militares forman parte integral de la sociedad venezolana, aunque este sistema ha tratado como de separarnos o confrontarnos. Tienen esposas, madres, hijos que están pasando los mismos problemas que el resto de los venezolanos. Y saben que hay una institución que ha sido destruida en su institucionalidad, en su profesionalismo, que tienen sueldos de miseria, que han sido además penetradas por estructuras de la corrupción, del crimen, del narcotráfico. Pero yo te aseguro que la inmensa mayoría de estos hombres y mujeres, cuadros medios y bajos, anhelan servir en una institución que defienda los intereses de todo un país y no de una parcialidad política. ¿Cuál sería su rol en un eventual gobierno opositor? Eso falta mucho para verlo. Vamos día a día. Para cerrar, entiendo que ya nos ha dado mucho tiempo y repito que ha sido una charla exclusiva antes del cierre de los comicios, así que le agradezco especialmente a su equipo. Le quiero dar esta oportunidad para enviarle un mensaje a los venezolanos en la Argentina. Son más de 220.000 sus compatriotas en nuestro país, así que estaban en las calles. Sí, en la embajada. El mundo entero ha sido una cosa espectacular. Y es verdad que el sistema, el régimen no los dejó votar, pero sí participaron, y vaya que participaron. Han sido nuestra voz a lo largo de todo este proceso. El mundo sabe lo que hoy ocurre en Venezuela gracias a ellos. Y además se convirtieron en muchos casos en los comunicadores a sus madres, a sus hermanos o a sus hijos que están aquí en Venezuela, de cosas que de otra manera no se enteraban aquí. O sea, fueron replicadores de información. Ha sido una cosa muy bella. Este proceso nos ha unido espiritualmente y en esta nueva etapa, la verdad es que los queremos de vuelta en casa. Muchísimas gracias, María Corina. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Encantada. Bueno, la palabra en exclusiva de María Corina Machado desde el comando opositor de la plataforma unitaria aquí en Altamira, en la capital venezolana, en la antesala del cierre de los comicios en una jornada que para muchos venezolanos puede ser absolutamente histórica. Qué testimonio, Carolina, porque en estos momentos se está dando una altísima participación, por lo menos esa es la información que surge también desde los periodistas locales, que ya van viendo elección tras elección cómo se mueve el sistema y están viendo muchísima participación en la calle también de la gente. Y ahora escuchar la palabra de quien es la líder opositora, más allá de que no sea la candidata, ¿no? Y me parece que estaría muy interesante volver a hablar sobre esto, explicar por qué ella no es la candidata, por qué está este ex embajador en la fórmula y qué es lo que se espera, ¿no? de tener resultados favorables para ellos.
Bueno, obviamente que hasta ahora todo es un interrogante en términos de resultados, vuelvo a enfatizar eso, ¿no? Es muy estricta aquí la norma con respecto a los resultados, pero sí, María Corina Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por la justicia venezolana. Por supuesto, lo que dicen desde su entorno, lo que ha manifestado ella es que esta ha sido una maniobra, y lo que se ha denunciado en la comunidad internacional es que esto ha sido una maniobra para proscribirla, siendo que es alguien que... Bueno, se ha cortado la señal. Aprovecho para presentar a Gonzalo Báñez, que nos acompaña también mientras recuperamos la comunicación con Caro. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marian? Buenas tardes. Feliz cumpleaños también, ¿no? Por ayer. Gracias, muchísimas gracias. Una entrevista, la verdad, impresionante, ¿no? Con la líder, el alma, básicamente, de la oposición, una María Corina Machado que hoy por la mañana estuvo recorriendo en moto los distintos centros de votación de Caracas. Recordamos que la oposición llamó a los votantes a que desde bien temprano se acerquen a los puntos de votación, temiendo de que a medida que se acerque el cierre de la jornada se produzcan ciertos incidentes o por lo menos dificultades para poder emitir el sufragio. A las 7 de la tarde, hora argentina, o sea, en menos de una hora, ya cierran los comicios. La reglamentación local habla de que si llega a haber gente haciendo fila para entrar a las escuelas, en los puntos de votación, se tienen que mantener abiertos, pero bueno, hay obviamente mucha expectativa.